Pero justo entonces una voz repentina desde atrás le hizo dudar en continuar. ¿Qué haces aquí? ¿Dónde se metió la niñera de Pomeranian? La persona que vino era Osiris, el hijo mayor de Hugo. La interrupción del plan hizo que Andromalius rechinara los dientes de ira después de todo en esta etapa. Aún no podía revelar su identidad demoníaca. No sé dónde se metió la niñera. Solo vi a Pomeranian aquí sola cuando llegué. Así que me hice cargo de cuidarla. Osiris no siguió insistiendo en el tema, pero le recordó seriamente a su hermano menor que padre dijo, aparte de él y el hermano Vikir, a nadie más se le permite permanecer cerca de Pomeranian por mucho tiempo. Puedo fingir que no vi nada esta vez. Deberías darte prisa y recuperarte. Al oír esto, Andromalius esbozó una sonrisa benevolente, pero en su corazón ya lo había maldecido innumerables veces. Un día definitivamente te mataré. Osiris sintió que su hermano estaba algo resentido por su intromisión, así que al segundo siguiente le agarró directamente del hombro. Solo me preocupa que te estés esforzando demasiado. Siempre puedes acudir a mí si necesitas ayuda en ese momento. Los recuerdos sellados de Seth se despertaron, afectando incluso la mente del demonio. Encontró las palabras de Osiris absolutamente repugnantes. Cuando eran jóvenes, Osiris siempre había destacado frente a su padre, lo que le elevó a que Seth fuera constantemente comparado con él. Si no fuera por ti, nunca me habría sentido tan desfavorecido como para albergar sentimientos de inferioridad. Al ver que la expresión de su hermano se volvía cada vez más extraña, Osiris volvió a preguntar con preocupación. Hermano, ¿no te encuentras bien? ¿Quieres que te ayude a ir a tu habitación a descansar? Andromalius lo rechazó y se dio la vuelta para irse. No es necesario, hermano mayor. Agradezco tu amabilidad. Debería darme prisa en volver y cuidarme. Al oír esto, Osiris apretó los puños con nerviosismo, porque esta era la primera vez que había expresado abiertamente su preocupación por su hermano como el principal heredero de la familia Baskerville, que había demostrado un gran talento en la esgrima desde una edad temprana y Hugo tenía grandes esperanzas en él, haciendo que Osiris viviera siempre a la sombra de Hugo. Ahora, ante el regreso de Pomeranian, Hugo lloró lágrimas de alegría. Con esto, Osiris pensó que también debería intentar expresar las emociones que sentía. Gracias, Pomeranian. Tu llegada ha cambiado la situación actual de la familia. El tiempo pasó rápidamente y en este momento Andrew, Melias estaba pateando el suelo con rabia dentro de la cueva. Su irritación era tan grande que ni siquiera podía disfrutar comiendo niños deliciosos. Después de ese día, Hugo ha estado constantemente al lado de Pomeranian, haciéndole imposible devorar a Pomeranian. Maldita sea, ese maldito Osiris. Sabes que has arruinado más de una década de mis esfuerzos. Pero pensándolo bien, Andromalius también sintió que no había necesidad de estar demasiado ansioso. Después de todo, el poder mágico necesario para abrir la puerta entre el mundo humano y el mundo de los demonios aún era insuficiente. Será más efectivo si mato a Pomeranian cuando Hugo la ame aún más. ¿Cómo mataré a Pomeranian cuando llegue ese momento? ¿Debería envenenarla y hacer que parezca que murió de una enfermedad como Roxana? ¿O debería usar a los bárbaros? Como hice con Penélope. No, esta vez mataré a Pomeranian de una forma mucho más brutal. Pero lo que Andromalius no sabía era que, este momento yo había llegado al exterior de la cueva donde se escondía. Al ver la barrera sellada en la entrada de la cueva, utilicé sin reparos a Beelzebub para abrir la superficie de la barrera, exponiendo un gran agujero. A el mismo tiempo, Andromalius, quien acababa de estar riendo maniáticamente, sintió de repente que algo andaba mal. Sintió que la barrera que había levantado había sido violada y que alguien de fuerza desconocida había irrumpido. Al segundo siguiente, salí del túnel oscuro. Al ver esto, Andromalius quedó totalmente desconcertado. No podía creer que yo fuera capaz de romper su barrera. Después de todo, en su mente yo era solo un debilucho, que solo había alcanzado el cuarto nivel de espada. Técnica. Hermano Seth, he venido en respuesta a tu invitación. Puede que no te hayas dado cuenta, pero te he estado siguiendo. Aún así, no esperaba que tu residencia fuera tan remota y escondida. ¿Qué estabas haciendo en un lugar espeluznante como este? Es como si fueras el demonio responsable del incidente de los niños desaparecidos en la ciudad de Underdog. Al oír esto, Andromalius no se enfadó, sino que se rió en su lugar y luego inmediatamente cuestionó cómo lo había descubierto. Así que ni siquiera estás intentando ocultar tu presencia, bastardo demonio. Bueno, no hay razón para... No sé qué te dio la confianza para venir aquí solo sin siquiera un arma. Pero todo esto termina una vez que te mate. Después de hablar, Andromalius blandió su espada en un amplio tajo. Entonces mostró una sonrisa malvada. Sin embargo, al segundo siguiente se quedó allí de pie, atónito porque le había cortado la mano, mientras Andromalius caía de rodillas, gritó de dolor, preguntándose cómo había conseguido un arma. El dolor que sentía no era solo físico, era como si su propia alma hubiera sido cortada también. Lo único en lo que podía pensar era en la espada de la gula Beelzebub. Entonces me interrogó: ¿cómo tienes los restos de la antigua constelación de demonios Mosca Glotona? En efecto, ¿cómo demonios? Conocéis mejor a los demonios.
¿Cómo pudiste adivinar esto? Sí, en cuanto a cómo lo conseguí, no necesitas saberlo. Entonces también revelé la conspiración de Andromalius. Sé que eres uno de los 10 cuerpos de élite que ocupan el cuerpo de mi hermano para abrir la puerta entre el mundo humano y el mundo de los demonios. Esto hizo que Andromalius se preguntara si realmente era humano, pero rápidamente descartó la idea porque podía sentir que había matado a incontables de su especie demoníaca. Al mismo tiempo, mis ojos emitían una terrible intención asesina. Ahora, frente a mí estaba el principal culpable que me había incriminado por crímenes en mi vida pasada, fingiendo ser bueno, engañándome y en última instancia llevando a Hugo a enviarme al patíbulo. Demonio, ni siquiera pienses en morir pacíficamente. Antes de que regresara, la destrucción cayó sobre el mundo. La puerta que conectaba el reino demoníaco y el reino humano apareció en el cielo. Cuando los demonios comenzaron a invadir, lo llamamos la caída. Los que abrieron la puerta fueron los 10 de alto rango demonios que llegaron primero a la Tierra, los 10 cadáveres de élite durante la larga guerra contra los demonios. Me encontré con uno de ellos. El resultado fue miserable. De las 671 personas que se unieron a la batalla, 666 murieron. De los 5 supervivientes, 4 habían perdido el conocimiento. Prácticamente solo un superviviente. La razón por la que hubo un superviviente fue que el demonio quería igualar el número 666. Ahora, más de una década antes de que comience la era de la extinción, habría pensado que me encontraría con uno de ellos. En este momento, al ver los esqueletos de los niños cercanos, la ira acumulada de mi vida pasada surgió a su punto máximo en un instante. En contraste, Andromalius dijo con una sonrisa engreída: "No me digas que quieres vengar a los niños que solo quedan como huesos en el suelo. Están muertos. Están todos vivos y bien dentro de mi estómago". Después de decir eso, cada dedo de la mano izquierda de Andromalius se transformó en partes del cuerpo de un niño, y al mismo tiempo se oían sonidos de niños jugando y riendo. Se podían oír, pero al segundo siguiente estos sonidos se convirtieron en llantos y forcejeos. Hermano, sálvanos rápidamente, de verdad queremos ir a casa, echamos de menos a nuestra mamá y a nuestro papá. Al oír esto, volví a blandir a Beelzebub, cortando su otro brazo. En ese momento, Andromalius se arrodilló en el suelo, gritando de dolor y poniendo una expresión como si la muerte fuera inminente. Pero en menos de medio segundo, sus brazos volvieron a crecer y me los mostró con ostentación. Regeneración completa. Entonces Andromalius se levantó y dijo: "Sé que tú, como yo, has ocultado muchas cosas dentro de la familia Baskerville, incluso la espada Osiris. Genio, solo alcanzó el rango de graduado medio a la edad de 30 años, pero tú lo superaste perfectamente a los 17. Si poseyeras a Beelzebub, la probabilidad de que te convirtieras en el humano más peligroso para nuestra especie en el futuro es muy alta, así que necesito matarte aquí. Tú eres el que va a morir". Dicho esto, ya no perdimos palabras, recurriendo desde la primera hasta la cuarta técnica de espada de Baskerville. Empezamos a chocar con energías de espada, pero como ninguno de los dos bandos obtenía ventaja, Andromalius estaba seguro de la victoria. La razón se remonta a las distinciones entre las líneas directas colaterales e ilegítimas de la familia Baskerville. Siendo de la línea directa, pudo aprender hasta la sexta técnica de espada, pero es diferente para las líneas colaterales e ilegítimas. Bajo las reglas de Hugo, solo podían aprender hasta la cuarta técnica de espada. En otras palabras, Andromalius solo necesitaba usar la sexta técnica de espada para seguramente derribarme al suelo. Sin embargo, nunca esperó que yo contraatacara con la misma técnica. Pero a Andromalius realmente no le importaba, ya había adivinado que oculté mi verdadera fuerza durante el gran banquete. Mientras seguíamos chocando con energías de espada, un mechón del cabello de Andromalius se convirtió repentinamente en otra espada. De repente, Andromalius se abalanzó rápidamente hacia mis ojos. Al ver esto, no sentí ningún miedo en absoluto. Después de todo, frente a mi séptima técnica de espada, Andromalius no es nada. Después de que mi energía de espada cortara el cuerpo de Andromalius, no le di tiempo para recuperar el aliento. Volví a blandir mi espada, empujando con la séptima técnica de espada. En ese momento, mi espada atravesó el cuerpo de Andromalius. Los demonios piensan que están por encima de los humanos y los desprecian. Engañar a los demonios cabezones es pan comido. Incluso los héroes que cerraron la puerta y terminaron la caída no pudieron encontrar los 10 cadáveres de élite para castigarlos. Pero es diferente ahora. La caída aún no ha comenzado y los 10 cadáveres de élite carecen de poder. Todos se están escondiendo. Si es ahora, podría ser posible. Entonces, susurrando cerca del oído de Andromalius, dije: "Sé que hay 9 demonios más como tú. Tu plan es abrir la puerta entre los mundos humano y demoníaco. Pero si te mato a ti y a los demás, arruinando ese plan, ¿me sentiré un poquito aliviado?". En este momento, Andromalius ya no fingía estar asustado. Estaba temblando de pies a cabeza por mis palabras, pensando que por primera vez sintió miedo hacia un humano. Andromalius estaba tan enfadado que sintió que sus pulmones iban a explotar. Con un rugido de él, una presión aterradora emanó instantáneamente de su cuerpo. Al ver esto, inmediatamente me retiré para esquivar. Pero lo que no esperaba era que la sangre que apareció se convirtiera en una forma esférica sólida.
Antes de que pudiera reflexionar sobre lo que realmente era esta cosa, la verdadera forma de Andromalius emergió lentamente de ella. ¿Crees que yo, Andromalius, revelaría mi verdadera forma a un simple humano? Admito que estoy sorprendido por tu inesperada fuerza, pero no pienses ni por un segundo que puedes derrotarme por completo con eso. Los dedos de Andromalius se transformaron en serpientes mamba con bocas abiertas, y al segundo siguiente atacaron simultáneamente puntos de mi cuerpo que podrían infligirme heridas fatales. Viendo esto, respondí de nuevo con la séptima técnica de espada bajo mi energía de espada. Los cuerpos reales de las mambas no pudieron resistir la fuerza, pero Andromalius aún se reía burlonamente. Adelante, ataca sin parar y después de que termine simplemente produciré otra tanda sin que yo lo supiera mientras me concentraba en esquivar. En medio de los ataques conectados, Andromalius ordenó a una serpiente que lanzara un ataque furtivo por la espalda. Al segundo siguiente, la serpiente mamba me mordió brutalmente en el hombro sin dudarlo. Rápidamente la corté. Al ver esto, Andromalius soltó una sonrisa siniestra y me dijo que había ganado este duelo. Pero yo poseía el veneno mortal de Madame 8legs y un cuerpo de hierro, naturalmente. No tengo miedo del daño que esta cosa pueda hacerme. Sin embargo, mientras agitaba su mano grandiosamente, una boca creció en su mano. En ese momento me di cuenta de que algo andaba mal. Vi sangre emergiendo continuamente de mi herida. Y esta sangre era absorbida continuamente por la boca en la mano de Andromalius. Este es su poder especial. Manipulando la sangre contra cualquier ser vivo, es absolutamente invencible mientras haya seres vivos heridos a su alrededor. Puedo extraer sangre sin cesar para alcanzar la inmortalidad. Entonces Andromalius me recordó amablemente: a continuación drenaré toda la sangre de tu cuerpo, y morirás en una agonizante lucha, mi querido hermano. Pero en este momento, viendo que mi cuerpo se vaciaba gradualmente, inusualmente mostré una sonrisa burlona a mi enemigo. Al ver esto, Andromalius, que pensó que estaba experimentando un colapso mental a medida que la muerte se acercaba. Al oír esto, empecé a burlarme de él a cambio. Así que eso es lo que el altísimo demonio piensa. Es divertido verte disfrutar cuando ni siquiera sabes lo que estás absorbiendo. O antes de que Andromalius pudiera reaccionar, inmediatamente escupió una gran cantidad de sangre vieja. Entonces sintió que su poder mágico y su fuerza se drenaban como si fueran aspirados. Es imposible. La sangre humana no puede dañarme. Dime, ¿cómo te las arreglaste para hacer esto? No fui tacaño y decidí mostrarle a Andromalius. Abrí la arteria principal de mi muñeca. En el momento en que mi sangre tocó el suelo se corroyó instantáneamente y se volvió negro. Andromalius entonces se dio cuenta de que mi propia sangre era altamente tóxica, pero en su memoria. Los únicos venenos que podían dañarle eran los de Madame 8legs, que vive en el bosque profundo, la serpiente de 9 cabezas, que vive en la tierra de los titanes y la gran medusa de las profundidades del Mar Negro. Y no existían otras criaturas, pero lo que le aterrorizó aún más fue que frente a él demostré la capacidad regenerativa ultra rápida que adquirí de la salamandra del pantano. A medida que el veneno de Madame 8legs se extendía por todo el cuerpo de Andromalius, el intenso dolor le hizo golpear incontrolablemente sus manos contra el suelo. Al ver esto, me burlé. ¿Qué pasa? ¿No es beber sangre humana tu cosa favorita? Ven y bebe la mía. Definitivamente te daré suficiente para llenarte. Como pensé, el veneno de Madame funciona en los 10 cadáveres de élite. Sin embargo, su eficacia depende de su fuerza, ya que aún no se han recuperado por completo. En este momento, también confirmé algo crucial, habiendo dominado la séptima técnica de espada de Baskerville. Y poseyendo el Elsevier, acabar con los 10 cadáveres de élite de este periodo de tiempo es solo cuestión de tiempo para mí. Al mismo tiempo, Andromalius sabía profundamente que podría ser derrotado, así que inmediatamente levantó el sello de la barrera. Fuera de la cueva. Después de todo, mantener este estado consumía una gran cantidad de su poder mágico. En cuanto a la prioridad en este momento, era concentrar el poder mágico y sobrevivir el mayor tiempo posible, haciendo saber a los otros demonios que se esconden en el mundo humano que hay un monstruo entre los humanos. Necesitan tomarlo en serio. Ahora, mientras reflexionaba sobre por qué Andromalius levantaría la barrera, innumerables gotas de agua aparecieron repentinamente detrás de mí, coalesciendo gradualmente en una enorme esfera, y la esfera originalmente clara y transparente se cubrió rápidamente de sangre en poco tiempo. ¿Podría ser este otro poder aterrador de Andromalius? ¿Transformar el agua cercana en sangre absorbible? De hecho, los 10 cadáveres no deben ser subestimados, solo para estar seguro. Una vez más me corté mi propia arteria principal y le añadí veneno, mientras que también deliberadamente le recordaba a Andromalius: si no quieres acelerar la corrosión dentro de tu cuerpo, tal vez no quieras absorber esta sangre. Pero después de oír esto, Andromalius soltó una sonrisa siniestra. El agua, naturalmente, no puede darle vida infinita, como la sangre esencial, pero sí tiene otro efecto poderoso y extraño. Inmediatamente después, Andromalius gritó en voz baja: «¡Levantaos, mis caballeros de sangre!». De repente, las gotas de agua que flotaban en el aire comenzaron a caer y en el momento en que tocaron el suelo, caballeros,
formados de sangre coagulada aparecieron ante mis ojos. Al segundo siguiente estaba completamente rodeado por innumerables caballeros de sangre, sin ningún ángulo descubierto. Mientras tanto, Andromalius me dijo que estos caballeros de sangre hechos de sangre pueden usar la sexta técnica de Baskerville que había aprendido. Aunque yo puedo usar la séptima técnica, seguramente no puedo ir contra todos ellos. Voy a matarte y luego mataré a todos los que amas. Haré que te arrepientas de oponerte a nosotros los 10 cadáveres. En cuanto a mí, sabiendo que no tenía una oportunidad garantizada de ganar, decidí usar mi último recurso. Esta carta de triunfo era algo que obtuve de Hugo. Era un silbato que podía controlar a todos los sabuesos, incluyendo a Hugo y a los de la ciudad principal. Le mostré el silbato a Andromalius y le dije: habiéndote escondido en Baskerville durante tanto tiempo, deberías saber sobre este silbato, ¿verdad? Efectivamente, al verlo, la expresión de Andromalius comenzó a mostrar pánico. Su rostro continuamente se deshacía en un sudor frío lleno de inquietud. En cuanto a mí, soplé el silbato con todas mis fuerzas. El sonido rápidamente estalló fuera de la cueva, llegando hasta Hugo y los demás, esperando en la distancia para recibir sus órdenes, y mi primera orden para Hugo fue atacar la montaña donde Andromalius estaba ubicado con todas sus fuerzas. Mientras tanto, al otro lado, sintiendo problemas, Andromalius urgentemente dio una orden: mátalo rápidamente. Pero al enfrentarme a los caballeros de sangre a punto de golpearme de cerca, no sentí ningún miedo en absoluto. En cambio, esperé con calma que la primera orden se implementara. Al segundo siguiente, vi la montaña detrás de mí partida por la mitad por una tremenda energía de espada. Los caballeros de sangre que fueron tocados también se convirtieron en polvo en el aire en un instante. Luego vino la segunda orden. Todos los sabuesos atacaron la montaña para exponerla. Viendo esto, las piernas de Andromalius se debilitaron porque justo encima de su cabeza la mitad de la montaña había desaparecido. Me preguntaba por qué pediste prestado el poder para controlar todo Baskerville, así que era para cazar a un demonio. ¿Cómo se esperaba de mi hijo? En este momento Andromalius no podía creer lo que veía. Todos los Baskerville estaban presentes. Entonces Hugo agitó su mano y dijo: durante las próximas 6 horas, declaro que Kirvan Baskerville, el poseedor del silbato, tendrá pleno control sobre toda nuestra fuerza. Al escuchar esto, ordené a todos: háganlo pedazos. Inmediatamente después, los sabuesos atacaron a Andromalius todos a la vez. Mientras atacaban continuamente a Andromalius, les recordé: este demonio tiene el poder de succionar sangre y recuperarse con poder mágico. Cualquiera que resulte herido debe saltar al río venenoso cercano. No podemos ayudar al demonio. Así que a todos los sabuesos no se les permite recibir un solo rasguño. Mientras tanto, mis 2 tíos, observando desde arriba, también dieron su aprobación. Verdaderamente digno de ser mi sobrino, entendiendo completamente cómo aumentar la moral de los sabuesos. Hugo, hermano mayor, no sabía que mi sobrino era tan hábil liderando. Pero Hugo no prestó atención a sus palabras. Lo que le preocupaba era por qué no se había dado cuenta de que incluso su propio hijo Seth se había convertido en un demonio. Por otro lado, Andromalius todavía se resistía y luchaba desesperadamente, esperando incluso la más mínima oportunidad de escapar del asedio. En el pasado, los únicos a los que temía eran Hugo, los 7 comandantes y Osiris, pero ahora no solo había surgido un poderoso recién llegado como Fakir, sino que incluso los enjambres de soldados menores que se unían a la lucha hacían casi imposible para él defenderse. En este momento, Andromalius se dio cuenta de que su poder mágico se estaba agotando, y si se agotaba por completo, ni siquiera tendría la oportunidad de rogar por piedad, y mucho menos de escapar. Así que decidió depositar su última esperanza en Osiris. Inmediatamente me gritó: ¿puedes darme una oportunidad de negociar? Si aceptas perdonarme la vida, juro que inmediatamente me saldré del cuerpo de Seth ahora mismo. Al escuchar esto, reprimí mis emociones y murmuré: cállate, no asumas que todos los Baskerville somos idiotas que solo saben usar espadas. Nuestra inteligencia supera con creces lo que ustedes los demonios pueden imaginar. De hecho, Andromalius ya había anticipado este resultado. Simplemente estaba siguiendo los movimientos. No depositó ninguna esperanza en mí. Entonces, en el siguiente segundo, Andromalius de repente suplicó hacia el cielo: Osiris, ¿qué crees que estás haciendo? No planeas dejar que maten a tu hermano menor que te siguió, ¿o sí? Si Andromalius adivinó correctamente, Osiris, quien usualmente era el más despiadado de los descendientes, era en realidad una persona de corazón blando y frágil. Si pudiera llegar al fondo del corazón de Osiris, podría tener la oportunidad de ser perdonado. Después de escuchar esto, Osiris no respondió inmediatamente, y al ver un cambio en sus emociones le recordé: por favor, no caigas en eso, el demonio está mintiendo. Osiris permaneció en silencio y simplemente continuó caminando hacia Andromalius, deteniéndose justo enfrente de él. Si el alma de Seth realmente todavía está por aquí, ¿estás diciendo que todavía puedo ayudarlo?
Mientras tanto, Andromalius reveló una sonrisa engreída y siniestra. En el momento en que levantó la cabeza de nuevo, transformó su rostro en el de Seth, hermano mayor. Realmente sigo vivo, lo siento mucho. No debería haber hecho un contrato con los demonios solo para crecer más fuerte. Durante todos esos años, cuando padre me evaluó, me sentí abrumado por la culpa. ¿Por qué hay una diferencia tan grande en talento y habilidad entre nosotros, a pesar de que compartimos la misma línea de sangre? Me arrepiento de vender mi alma a los demonios. Osiris, por favor, dame la oportunidad de redimirme. Pero poco sabía él. En el momento en que Andromalius terminó de hablar, se encontró con el ataque más despiadado y con toda la fuerza de Osiris. Seth, piensa que esto es lo único que puedo hacer por ti. Me deja con un sentimiento amargo. Le dije que no se culpara a sí mismo, porque todo lo que acababa de suceder era simplemente un astuto truco jugado por los demonios. Sin embargo, Osiris naturalmente no podía sacudirse la culpa de que el demonio se acercara. Seth, con intención, si tan solo se hubiera ocupado de Seth adecuadamente cuando eran más jóvenes, quizás las cosas no habrían terminado así. Aún era demasiado pronto para lamentar la corrupción y la muerte de un familiar de sangre. Nunca esperó que los malditos demonios hubieran dañado a tantos miembros futuros de la familia Baskerville. Como primer heredero se sentía profundamente avergonzado por no haber actuado para detenerlo antes. Pero justo entonces, alguien detrás de nosotros gritó ansiosamente: ¡Miren al cielo! La cabeza de ese demonio ha desarrollado alas y está volando. Viendo que estaba en una posición segura donde no podía ser alcanzado por ataques, Andromalius se rió burlonamente. Son todos un montón de perros estúpidos, la apertura de la puerta podría retrasarse, pero el resultado de su desaparición nunca podrá ser cambiado. Mis hermanos lo harán mejor, solo esperen. Pronto recuperaré mi cuerpo y volveré por ustedes. Viendo esto quería hacer algo, pero me sentía impotente. Dado que la posición actual de Andromalius, incluso con el Elsa Bob, no podía estar seguro de poder golpearlo. Pero lo que no esperaba era que Hugo dijera de repente: te enseñé que un espadachín nunca debe mostrar la espalda. Mi hijo, lo que inexplicablemente causó que Andromalius sintiera miedo. ¿Qué es este sentimiento? Estoy seguro de que Seth murió por completo. Entonces, ¿por qué sigo sintiendo el miedo que Seth siente hacia Hugo? Al mismo tiempo, tú, Hugo, exudabas una abrumadora intención asesina en el momento en que Hugo colocó su mano en la empuñadura de la espada. Todos alrededor contuvieron la respiración, ya que era bien sabido que nunca había revelado todo su poder. Desde la unificación del imperio, blandió su espada detrás de él. Y cuando nada parecía suceder, Andromalius estaba confundido, se burló de Hugo sin darse cuenta de que las nubes sobre su cabeza se habían reunido en varias marcas de espada. En el siguiente segundo, una poderosa ráfaga de viento barrió los alrededores. En cuanto a Andromalius, fue claramente golpeado por las marcas de espada de Hugo. Una vez que el ataque terminó, las nubes especiales en el cielo se disiparon rápidamente, y Andromalius se hizo añicos en polvo en el aire. No había duda al respecto, estaba aterrorizado por la técnica de espada de Hugo. ¿Es este el verdadero poder de un maestro de la espada? Unos días después, todos los civiles en la ciudad principal de Baskerville se reunieron para discutir el importante anuncio emitido recientemente por Hugo. Información sobre la investigación y compensación con respecto al caso de niños desaparecidos en los territorios de los Baskerville. Para los padres que habían perdido a sus hijos, este fue un momento de alivio hasta que vieron que el cerebro detrás de los secuestros era el segundo hijo de la familia Baskerville, no mucho después del nacimiento de Seth. Madre Nut fue acusada de envenenar a una serpiente en la sala de recién nacidos, acusada de envenenar a la primera. Lady Roxana, acusada de filtrar información a las tribus bárbaras que condujo al secuestro de Penélope, y acusada de 1642 casos, incluido el encubrimiento del secuestro de niños por parte de los demonios. Finalmente, siendo arrastrada a la plataforma de ejecución, sin embargo, inesperadamente, no fue parasitada por un demonio, tal vez porque su hijo la dejó demasiado pronto. Fue el parasitismo del demonio lo que le permitió ver a Seth una vez más después de eso. Los sirvientes y ayudantes de confianza que sirvieron a Seth también fueron ejecutados. La persona principal responsable de todos estos incidentes fue Osiris. Bajo su gestión y autoridad, todo procedió sin problemas. Después de la muerte de Seth, heredé parte de sus derechos debido a mis heroicas hazañas entre las tribus bárbaras, difundiendo y el descontento de los plebeyos con la familia después del dicho incidente. Mucha gente gradualmente comenzó a seguirme y adorarme al final. Después de menos de una semana me uní con Osiris, ejecutamos a todos los traidores dentro de Baskerville, y usó esto como una lección para mostrar a todas las fuerzas del mal el poder de la pérdida de Baskerville. Durante mucho tiempo, Hugo decidió darle una sorpresa a Pomerania. Mi querida nieta, ¿ves algo diferente en tu abuelo? Después de una larga mirada, Pomerania finalmente se dio cuenta. Es la barba, abuelo se afeitó la barba. ¿Qué te parece? ¿No me veo súper guapo ahora? En ese momento sé que Cyrus, que acababa de regresar, vio la escena. Pensé en silencio para mí mismo.
Parece que Hugo realmente se preocupa por Pomerania después de todo lo que ha pasado. Él todavía encuentra tiempo para jugar y bromear con ella. Ahora todos los relacionados con Seth han sido eliminados y los restos de los demonios escondidos en Baskerville han perecido. Sin embargo, entregué la información sobre los otros demonios a Cindy Wendy pidiéndole que hiciera todo lo posible para localizar su escondite. Aunque fui maldecido y criticado sin cesar por esto, Cindy Wendy finalmente estuvo de acuerdo. En cuanto a si regresaría, se dejó al destino, eso fue lo que dijo antes de irse. En ese momento, Osiris interrumpió mis pensamientos. Gracias por tu arduo trabajo, hermano. Llegarás tarde a la academia si intentas lidiar con cada caso relacionado tú mismo. Empieza a prepararte para la academia. Le dije a Osiris que la ciudad principal todavía estaba en caos y que tenía que quedarme y ayudar a lidiar con eso. Pero Osiris supuso mi decisión. Esta es una orden directa de padre, no tienes derecho a desobedecer. Después de decir eso, Osiris de repente sonrió levemente. De hecho, padre siempre ha estado muy preocupado por ti, temiendo que el incidente pueda lastimarte. Aunque esto me hace sentir como si acabara de conocer a padre por primera vez, realmente se preocupa por ti. Es solo que es torpe al expresarse, ya que dicen que me parezco a padre. Puedes confiar en mis palabras más que en nada. Al oír esto, miré a Hugo. En ese momento, le estaba pidiendo humildemente a John que le ayudara a trenzar el pelo a Pomerania. Amo, se equivoca. Ese paso debería hacerse al revés. Nunca lo esperé. Que Hugo sea capaz de hacer algo así, realmente me abrió los ojos. Parece que realmente necesito considerar ese asunto seriamente. No debería ver todo en esta vida a través de la lente de mi vida pasada. Incluso antes de mi renacimiento, mi vida estaba atada por cadenas y bajo su control. Solo podía seguir a Hugo como una marioneta. Tanto es así que ni siquiera me di cuenta de que la situación de Hugo era exactamente la misma que la mía. En aquel entonces, estaba siendo arrastrado sin rumbo por demonios que se escondían dentro de la familia. Todo lo que conocía en esta vida está cambiando. Desde el compromiso infantil con Camu hasta los pequeños momentos con Ion durante el período bárbaro. El encuentro con Chihuahua, encontrar a Pomerania en la tribu Racoco, el lado oculto del corazón de Hugo. El aterrador poder de los 10 cadáveres y las expresiones emocionales de Osiris. En este momento, Pomerania seguía repitiendo, "Te quiero, abuelo". En ese instante, todos los pensamientos de venganza contra Baskerville se borraron por completo. Nunca esperé que sin la cadena, Hugo aún pudiera tener ese lado. Estoy seguro de ello ahora. El Hugo contra el que necesitaba vengarme ya no existe. Parece que es hora de despedirme de mi antiguo yo. Las cadenas que una vez me ataron finalmente se han roto y ahora mi antiguo yo es libre. Adiós, antiguo yo. Ahora conozco el camino que debo tomar en el futuro. En ese momento me di la vuelta y me agaché. Recogí la cadena que una vez me había atado fuertemente y la agarré con fuerza, no hay duda. Usaré esta correa para atar a los que están en el otro extremo, y la verdadera venganza comienza aquí. El tiempo pasó rápidamente. Y llegó el día de la ceremonia de entrada a la Academia Coloseo, llena de bullicio por las captaciones de los clubes de la Academia. Hay dos clases en la Academia. El núcleo de hielo son los miembros que se especializan en espadas, arcos, lanzas y más, mientras que el núcleo de fuego está formado por aquellos que se especializan en magia durante sus 4 años. Los estudiantes no solo perfeccionan sus habilidades en estos campos, sino que también aprenden una variedad de conocimientos generales. En este momento, los principales clubes de la academia se volvieron más activos con el reclutamiento. La competencia de este año se intensificó debido a los notables nuevos estudiantes. Uno de ellos es Tutor, de la familia Don Quijote, conocido por su excepcional manejo de la lanza, y Bianca, de la familia Usher, reconocida por sus habilidades con el arco. Empataron en el primer lugar en el examen práctico del núcleo de hielo, y son los primeros en la lista de personas deseadas. Siguiéndoles en tercer, cuarto y quinto lugar están los trillizos Baskerville. Por otro lado, quien está ganando más atención en el núcleo de hielo es Sinclair. Ella ocupó el primer lugar en la prueba práctica y el segundo en teoría. Sus sobresalientes calificaciones fueron registradas. En cuanto a quien quedó primero en el examen teórico, esa fue la clave, por supuesto. La academia todavía valora las habilidades prácticas de combate, de lo contrario, alguien como yo, que quedó primero en el examen teórico, no habría sido pasado por alto. A personas como yo, a menudo se nos etiqueta como ratones de biblioteca antes de entrar en la academia. Tuve que renunciar al apellido Baskerville, tenía toda mi fuerza y pretendí ser un plebeyo. La razón de esto era que mi identidad original había sido reconocida por la familia real y en la capital del imperio casi todos me conocían, así que al usar una identidad falsa para entrar, no atraería demasiada atención. En este momento, el área de reclutamiento para clubes cercanos llamó mi atención y en el medio estaba Dolores, la santa de la familia Quo Vadis. La gente a su alrededor eran todos fans que la admiraban por la autopresentación de Dolores. Parece que no solo es la presidenta de la escuela, sino también la presidenta del club de periódico. Tal posición realmente se adapta a su identidad de santa.
Sin embargo, a menos que sea necesario, es mejor que evite reunirme con ella después. Llegué al edificio del dormitorio de la Academia Coloseo. Encontré el dormitorio de estudiantes al que me asignaron. En este momento, alguien a mi lado gritó: «Parece que eres el compañero de cuarto con el que viviré durante los próximos 4 años». Mi nombre es PG, encantado de conocerte. Cuando lo vi me sorprendí bastante. En mi vida pasada, tenía una impresión muy profunda de él, cuando vine a la academia para ayudar a los 3 hermanos. PG a menudo me cuidaba. Siempre el buen tipo, pero debido a que sus habilidades de combate no eran tan buenas, su pesadilla pronto comenzó. Y el resultado final fue bastante trágico. Espero que mi presencia en esta vida pueda evitar que pase por el mismo destino nuevamente. En ese momento PG sonrió y me dijo: «Adelante, elige una cama, yo tomaré la que quede». Como era de esperar, la personalidad de este tipo no ha cambiado en absoluto. Entonces PG me invitó a asistir a la fiesta de bienvenida para los estudiantes de primer año de esta noche, diciendo que si no haces buenas conexiones con tus compañeros de clase o con los veteranos, los próximos 4 años definitivamente serán difíciles. Rechacé su amable invitación. PG estaba confundido por mi respuesta. Entonces ansiosamente me dijo: «Si no vas, los demás te dejarán de lado, y eso no te beneficiará en absoluto, pero si vas, en realidad hay bastantes ventajas. Puedes conocer a la presidenta de la escuela, Dolores, y a esos otros estudiantes nuevos que son bastante poderosos si te llevas bien con ellos. Definitivamente vale la pena». Así es, la especialidad de PG es recopilar información y sus habilidades analíticas son bastante impresionantes. En este punto PG asumió que estos factores me convencerían, pero al segundo siguiente su expresión cambió drásticamente. Lo rechacé una vez más sin girar la cabeza. Salí del dormitorio. Que te diviertas, PG. En cuanto a mí, tengo asuntos más importantes que atender. En un abrir y cerrar de ojos, cayó la noche. Me puse mi traje de sabueso nocturno y me preparé para comenzar mis acciones. Al mismo tiempo, en una esquina de la ciudad, 3 mercenarios estaban reunidos alrededor de una fogata charlando. Su deber era vigilar la puerta del almacén detrás de ellos, pero sus actividades eran bastante sucias. El almacén contenía niños secuestrados, específicamente para los orfanatos administrados por la familia Quo Vadis. De repente, un fuerte grito interrumpió su conversación. Sabed qué decir y qué no decir, más os vale tenerlo claro. Os buscaréis problemas. El que habló era su capitán, Ron Battison, también conocido como el triturador de carne. Después de regañar a sus subordinados, se preparó para ir a buscar algo de comida nocturna, pero de repente alguien lo llamó por detrás. Pensando que era uno de sus subordinados, se enfadó mucho y sacó su espada de la espalda, y estaba listo para darles una lección. Sin embargo, cuando Ron se dio la vuelta, todos sus subordinados yacían muertos en el suelo. Esto lo asustó tanto que ni siquiera podía hablar correctamente. ¿Quién demonios eres? ¿Cuál es tu propósito aquí? No respondí directamente, porque matar a una persona así no requería ninguna simpatía en mi vida pasada. Sacrificó las vidas de 4 vecinos para firmar un contrato con un demonio. Luego se unió a la Asociación del Gremio del Norte, y había vendido repetidamente inteligencia humana a demonios mientras estaba de guardia. Usó una mano, espejo, para exponer la ubicación del campamento del pelotón, lo que llevó a la masacre del pelotón aliado. En este momento, después de que Ron localizó mi posición, inmediatamente levantó sus espadas gemelas y cargó contra mí. Pero al segundo siguiente, mi Beelzebub ya había cortado ambos brazos y el intenso dolor abrumó todo su cuerpo. ¿Quién demonios eres? ¿Por qué intentas matarme? Fríamente le dije. Por supuesto, eso aún no ha sucedido. Sé que has firmado un contrato con un demonio, así que si quieres vivir, mejor revela honestamente toda la información sobre ese demonio. Pero en el momento en que terminé de hablar, la cara de John se retorció y se hinchó. Y finalmente su cabeza explotó por la fuerza invisible. Parece ser el mismo resultado de nuevo. Estas personas parecen estar bajo algún tipo de maldición. He experimentado el mismo resultado 3 veces. Desde que empecé a matar nombres en esta lista negra. Esto fue creado con los recuerdos de mi vida pasada en la investigación de Cindy Wendy. Contiene información sobre los adoradores de demonios que se aliaron con los demonios y traicionaron a la humanidad. Deben ser eliminados antes del momento de la caída, si no me equivoco. Sus cabezas explotando antes de que pudiera matarlos es probablemente la habilidad única del demonio. Este tipo debe estar escondido en algún lugar de la capital. Antes esto sucedió alrededor de 29 veces, cada vez que intentaba interrogar a estos traidores u obtenía algún rastro de los 10 cadáveres de élite. Sin excepción, sus cabezas explotaban. Aún así, no esperaba obtener nada en mi primer día. Debo regresar rápidamente a la academia para evitar que mis acciones queden expuestas. Justo cuando llegué a la academia, me di cuenta de que la fiesta de bienvenida para los estudiantes de primer año aún no había terminado, así que inmediatamente me quité mi traje de noche y me cambié a la ropa requerida para la fiesta. Y me preparé para mostrar mi cara brevemente en la escena. Después de todo, no había nada que hacer mientras estaba ocioso adentro. Estos estudiantes estaban disfrutando de su comida, y Dolores todavía estaba rodeada por sus fans adoradores. En ese momento, vi varias caras familiares. Realmente no esperaba encontrármelos a esta edad.
En el pasado, durante el tiempo de la caída bajo el liderazgo de Camus, ayudaron a la humanidad a ganar la victoria final. Uno de ellos fue la persona que estuvo al frente de la batalla, y tomó el mando, el tutor La Manchadán Quijote, y el arquero que derrotó a incontables demonios, Bianca F. Usher. Además de ellos, reconocí muchas caras familiares del campo de batalla. ¿Quién iba a pensar que los volvería a ver así? Mientras tanto, algo que sucedía no muy lejos llamó mi atención. Mi compañero de cuarto, PG, estaba siendo detenido por varios estudiantes de cursos superiores. Querían que PG interpretara una canción para todos. Una de las mujeres gritó fuertemente: ¡que vengan todos por aquí! El estudiante de primer año va a actuar para nosotros. Cuando PG se negó a cumplir con la orden, la mujer sugirió darle un castigo. Trajo un cubo grande de ron y ordenó a PG que lo bebiera. De lo contrario, no lo dejaría escapar fácilmente. PG quería escapar, pero se encontró ya rodeado por su gente. Bajo la continua presión de los estudiantes de cursos superiores, PG no tuvo más remedio que obedecer obedientemente. Agarró un cubo de ron y comenzó a beber salvajemente mientras lo observaban como si estuvieran disfrutando de un payaso. Incluso cuando PG comenzó a vomitar por el asco, todavía no sintieron el menor remordimiento. Por el contrario, sintieron una sensación de logro. Aún más repugnante, exigieron que PG lamiera el suelo como un perro, viendo a estas personas volverse cada vez más escandalosas. Finalmente decidí ayudar a PG a salir de esta situación. Antes de que regresara, PG abandonó la escuela, porque no pudo soportar el acoso. Se convirtió en un funcionario gubernamental de bajo rango y vivió una vida dura. Mientras cuidaba de mis padres, volví a encontrarme con PG en primera línea después de que comenzara la época de la caída. Era uno de los pocos que se ofreció voluntario para ir al frente con su asombrosa estrategia y análisis de información. Salvó muchas vidas, así que PG también era un camarada al que respetaba y no permitiría que otros lo acosaran. A él delante de mí: PG, yo me encargaré de esto, así que vuelve primero al dormitorio, naturalmente. Lo que dije definitivamente enfurecería al veterano. Oye, ¿quién te crees que eres? ¿Crees que puedes desobedecer a un superior considerando lo arrogantemente que te has plantado? Y parece que tienes confianza. Poco sabía él en el momento en que se burló de mí. Un aura asesina surgió repentinamente de detrás de él. Mis 3 hermanos menores, quienes me reconocieron como su maestro, simplemente no pudieron soportarlo, pero con solo una mirada mía, la ira que acababan de provocar se desvaneció inmediatamente. Antes les había advertido a los 3 que mi identidad en la academia no era la de un Baskerville, sino la de un plebeyo. Si alguien descubría mi verdadera identidad, más les valdría esperar vivir para ver el próximo amanecer. En ese momento, la mujer habló de nuevo diciendo que el nuevo estudiante era ignorante y necesitaba ser enseñado por los veteranos. Entonces pensó en un castigo interesante: bébetelo todo y os dejaremos ir a los dos. PG al oír esto esperaba que me fuera, ya que no quería que causara daño a gente inocente por culpa de él. Pero no le hice caso. Si esta era la única manera de librar a PG, yo mismo me bebería la copa de alcohol. Al ver esto, los veteranos esperaban que me derrumbara de dolor y que hiciera el ridículo, ya que habían mezclado el ron con vodka de alta concentración, lo que sería un veneno invisible para el estómago. Sin embargo, a medida que el nivel de la bebida bajaba, sus rostros se volvieron cada vez más incómodos. No podían creer que el cuerpo de un plebeyo no tuviera síntomas adversos. Después de beberlo, ayudé a PG a irse en su shock, pero justo entonces algunos tontos dieron un paso adelante para detenerme. Os he dado permiso para irse, pero justo cuando sus duras palabras estaban a medio salir, la intención asesina que exudé cuando me di la vuelta fue suficiente para asustarlo. En este momento Dolores, al oír la conmoción, se acercó y regañó: ¿por qué hay tanto caos por ahí? No podéis tratar cruelmente a los estudiantes de primer año, tenemos que mantener la imagen de la academia. Al oír esto, los demás dijeron ansiosamente: no, presidenta, no es como usted piensa, un nuevo estudiante bebió tanto alcohol que vomitó, solo estamos limpiando después de él. Al ver esto, los trillizos levantan el pulgar. Como se esperaba, nuestro maestro es realmente genial. En este momento, una chica de pelo blanco apareció entre la multitud, se sintió atraída por mi buena acción. Justo ahora era Sinclair, clasificada primera en el examen práctico del núcleo de hielo y segunda en el examen teórico. Exclamó emocionada: he encontrado a una buena persona. Después de que la fiesta de bienvenida de los nuevos estudiantes terminara anoche, las clases oficiales comenzaron al día siguiente, para crear rápidamente una atmósfera competitiva entre el núcleo de hielo y el núcleo de fuego. Y para aumentar el nivel de participación en las lecciones, este año todas las clases de teoría cultural se programarían al mismo tiempo, con todos sentados en la misma aula. En este momento el profesor Benty Morg cerró su libro de texto. Mira, la conferencia exhaustiva de hoy sobre las tribus bárbaras concluirá aquí basándose en la ubicación geográfica. De las tribus bárbaras, ¿quién puede deducir dónde está su fortaleza? Por un momento, casi. La mayoría de los estudiantes se sumieron en un pensamiento intenso, incluido el número 1 en combate real del núcleo de hielo.
Aunque eran extremadamente hábiles en técnicas de combate, su rendimiento en teoría era simplemente pésimo. Justo entonces, Sinclair del núcleo de fuego levantó la mano. Profesor, déjeme responder. Vance Morgan dio su aprobación. Adelante. Entonces Sinclair respondió de una manera extremadamente formal, según los documentos y anuncios transmitidos desde la primera línea. Del ejército a la academia, las batallas con los bárbaros tienen lugar principalmente en terreno elevado, excepto por la batalla en la cuenca AL, pie del pico 8, así que deduje que viven principalmente en la cuenca, rodeada por defensas naturales por todos los lados. Mientras tanto, yo todavía estaba tratando de encontrar pistas útiles de lo que sucedió anoche, ya que los traidores con los que traté compartían todos los mismos rasgos después de la muerte. No solo emiten el olor fétido característico de los demonios, sino que una vez que se revela cualquier información sobre los 10 cadáveres de élite, sus cabezas explotarán por una fuerza. Si esto último es realmente la habilidad única de los demonios. Escondidos en la capital, entonces hay un lugar en el que puedo pensar. Debería pedirle a Cindy Wendy que investigue por esa zona, pero en ese momento el profesor Venti, Mort estaba enfurecido por un estudiante del núcleo de hielo. En todos mis años de enseñanza, nunca he tenido un estudiante que se atreva a dormir en mi clase. Eres el primero. De hecho, la persona de la que Venti Mort estaba hablando era yo. Al oír esto, PG, sentado a mi lado, me dijo apresuradamente que dejara de dormir. El profesor está muy enfadado ahora. Y vuelvo en mi sano juicio. Afirmo que simplemente estaba cerrando los ojos, no durmiendo realmente. Pensando que estaba discutiendo, entonces Seymour se enfadó aún más. Así que quieres decir que mis ojos me engañaron. Muy bien entonces. Debido a la respuesta de Sinclair, los núcleos de hielo están en un punto de comportamiento. Si puedes responder correctamente a la pregunta. Estoy a punto de hacer. Te daré en el núcleo de hielo los puntos. Sin embargo, si respondes mal. Toda la base del núcleo de hielo tendrá puntos negativos al oír esto. Exclamé. Eso es injusto. Pero antes de que pudiera terminar de hablar, Vance Morgan planteó la pregunta. Dime, basándote en las ubicaciones de las batallas, entre el ejército del Imperio y la tribu Balot, ¿puedes deducir dónde está su fortaleza? Al oír esta pregunta, Bianca se molestó bastante. Por culpa de ese idiota, todo el núcleo de hielo va a salir perdiendo. Al mismo tiempo, algunos estudiantes ya no creían que nadie allí presente pudiera responder a la pregunta, porque los documentos sobre los Valax eran extremadamente escasos. Ningún novato podría dar la respuesta correcta. Naturalmente, entiendo que mucha gente tenga quejas contra mí. Esta es una reacción normal para un estudiante. Sin embargo, recordando a Ian y a los demás de los Valax, sonreí disimuladamente. Pensé que era un problema difícil, pero en realidad es muy simple después de oír mi análisis. Los ojos de todos se abrieron como platos. Liv, habiendo vivido en Valax durante 2 años, lo conocía todo muy bien. Y después del incidente con un humano, no solo habían cambiado sus fortalezas, sino también muchas de las costumbres que usaban comúnmente. Bajo mi sugerencia, en este punto, Vance Morgan pensó para sí mismo: esto es imposible. Acertó en cada detalle. ¿Cómo sabe sobre la tesis que no ha sido verificada por el mundo académico? Pero pronto Nancy Morgan se dio cuenta de por qué era tan bueno en esto. El tipo parece llamarse Vikir, ¿verdad? ¿Es él quien quedó primero en el examen de Hada? Pero como respondí correctamente, Vince Morgan me otorgó 10 puntos. Mientras que el resto del núcleo de hielo recibió 1 cada uno. Sin embargo, para recuperar algo de su autoridad como profesor, Vince Morgan confiscó los 10 puntos que me acababa de otorgar. Aunque Vikir, quedaste primero en el examen teórico. Nunca se te permitirá dormir en mi clase. Al oír esto respondí: tendré cuidado la próxima vez. En ese momento, Sinclair también se fijó en mí, así que tú eres Ezequiel. Al mismo tiempo, los estudiantes presentes empezaron a discutir entre ellos. En cuanto al tutor, se interesó un poco en mí y sintió algo de curiosidad. Así que es el más listo en lo que respecta a la teoría. Me pregunto si eso será útil durante las lecciones prácticas. La escena cambió. Ahora era la hora de la clase de educación física. Los estudiantes jugarían a un juego de pelota llamado Run Flat, donde la magia y las armas estaban prohibidas por las reglas. No importa el método, el equipo que anota al meter la pelota. En la portería contraria gana. Tan pronto como el árbitro sopló el silbato, el partido comenzó oficialmente. El primer ataque de cabeza fue liderado por el tutor, y su velocidad era increíblemente rápida, sacudiéndose fácilmente el cerco de gente. La familia Don Quijote, famosa por su manejo de la lanza, era en verdad formidable. Su agilidad y velocidad estaban al máximo. Las pequeñas fans fuera de la cancha vitoreaban al apuesto tutor, pero solo Bianca sentía que esta competición era como la de unos bárbaros cargando imprudentemente. En ese momento, justo cuando el tutor se había sacudido el cerco, fue detenido por los 3 hermanos. Tipo arrogante, ¿a dónde crees que vas? Si quieres marcar, tendrás que pasarnos. El tutor sabía que estos 3 no eran fáciles de tratar, así que no iba a enfrentarse a ellos directamente. Y en su lugar usó varias fintas. En poco tiempo, había confundido a los 3 hermanos, dejándolos perdidos en todas direcciones.
pero eran unos blandos, y Haiborov bloqueó rápidamente el camino del tutor de nuevo. Al ver esto, el tutor decidió enfrentarse a él de frente, concentró su fuerza en su mano, y luego lanzó un ataque que envió a Iberio volando. La profundidad de la abolladura en el abdomen de Iberio dejó claro lo poderoso que era realmente el golpe del tutor. Pronto los defensores empezaron a cansarse, lo que permitió al tutor acercarse cada vez más a la portería. Pero en ese momento, el tutor descubrió que el portero era en realidad yo. Naturalmente curioso, decidió probar cómo este ratón de biblioteca se defendería contra su ataque. Amigo, espero que puedas tomar este incidente como una lección, y aunque te centres en los estudios teóricos, también deberías prestar atención a tu forma física. Inesperadamente, en el siguiente segundo, el tutor salió volando por los aires. En cuanto a mí, permanecí de pie ileso en el lugar a pesar del impacto del otro lado, al ver que el tutor no se despertaba inmediatamente. Después de caer y notar las extrañas expresiones en la gente alrededor, rápidamente adopté una estrategia táctica y me desplomé sobre la hierba. Aunque no estaba seguro de si podría engañar al público, pues al menos tenía que fingir que estaba herido. Después de lo que pareció una eternidad, el tutor finalmente se despertó, pero parecía que su memoria de lo que había sucedido estaba incompleta. Solo recordaba que en el momento en que chocó conmigo, se desmayó. Pero ¿cómo podría un ratón de biblioteca como él causar algún daño? ¿O fue que me tropecé solo? Para descubrir la razón, el tutor decidió intentarlo de nuevo. Cuando el partido volvió a la normalidad, el equipo del tutor seguía siendo el lado atacante, y el equipo defensor conocía muy bien su fuerza, así que aumentaron sus esfuerzos para rodearlo. En ese momento, todos en la banda estaban confundidos. La portería estaba justo enfrente de donde el tutor había estado de pie hace solo unos momentos. Sin embargo, el tutor inesperadamente se giró y cargó desde el lado. En cuanto a los trillizos, aunque inmediatamente vieron a través del plan, ante la agilidad del tutor no pudieron alcanzarlo. Después de sacudirse la defensa de los trillizos, el tutor centró su ataque en la cabeza. Me quedé sin palabras ante esto. Jurando darles a estos tres tontos práctica extra después de clase, ya había dicho que no dejaran que nadie se me acercara demasiado, o mi identidad se expondría fácilmente. Poco sabía yo justo cuando estaba frustrado. El tutor ya había usado la técnica secreta de su familia. Esta vez lo estaba dando todo, convencido de que nada podría salir mal. Pero las cosas no salieron como estaban planeadas, y tan pronto como chocó conmigo, su visión se volvió negra de nuevo. Finalmente despertó. Todo lo que había sucedido era exactamente igual que la primera vez. Y su memoria estaba, una vez más, incompleta. Al ver esto, Sancho trató calmadamente de consolarlo, y le contó lo que había observado con sus propios ojos. Tú chocaste con la llave a una velocidad increíble y luego saliste volando por los aires. Al mismo tiempo, también entendí por qué estabas tan decidido a atacarlo. Ese tipo debe estar ocultando algo. Esta vez me enfrentaré a él. Mi amigo fue derrotado por él 2 veces. No puedo simplemente mirar y no hacer nada. Mientras tanto, al ver a Sancho agarrar la pelota y fijar su mirada en mi posición, los trillizos rápidamente establecieron una postura defensiva. Esta vez juraron que no dejarían pasar a nadie, pero justo entonces, Sancho ni siquiera pensó en esquivar, simplemente cargó directamente hacia adelante. La estrategia era simple: nunca mires atrás, ignora todos los obstáculos, y el trío de idiotas fue despiadadamente derribado. Me quedé sin palabras. Esta defensa fue verdaderamente un fracaso masivo. Entonces miré hacia atrás y les lancé una mirada asesina. Los trillizos, al verlo, no tenían palabras para expresar su remordimiento. El oponente era tan fuerte como un buey. ¿Cómo podrían sus pequeños cuerpos posiblemente detenerlo? A medida que Sancho se acercaba a mí, se me ocurrió un plan inteligente y decidí quedarme quieto. Por el contrario, Sancho no se guardó nada, levantando su brazo y reuniendo fuerza, luego, con un golpe poderoso, golpeó mi abdomen. Poco sabía él que, en el siguiente segundo, todo su cuerpo se entumecería y sintió que en ese momento, su mano hizo contacto con mi abdomen. Era como golpear la superficie de una montaña, áspera y sólida, incapaz de empujar o romperla. Esta era la clave de mi plan inteligente. Definitivamente iba a seguirles el juego a estas personas que intentaban probar mi fuerza y montar un espectáculo. Pretendí caer rápidamente hacia atrás y mi falsa inercia me hizo volar fuera del campo. Como esperaba, funcionó. Ni la gente dentro ni fuera del campo notó que lo estaba fingiendo. Mientras tanto, el entumecimiento en la mano de Sancho aún no había desaparecido. Se quedó allí atónito y desconcertado. Mientras Sancho estaba perdido en sus pensamientos, Iberio se acercó silenciosamente. Después de robar con éxito la pelota, no miró hacia atrás y corrió hacia la portería del oponente. Al final, aseguró la victoria con un marcador de 1-0. Los otros compañeros de equipo trataron a los trillizos como los héroes, pero no sabían que el verdadero punto de inflexión fui yo. En este momento, alguien vertió agua fría sobre mi cabeza. El verdadero héroe detrás de la victoria eres tú. ¡Anímate! No deberías simplemente quedarte ahí parado. Entonces el tutor intervino. Estate más contento. Tu victoria me hizo retirarme. Iba a darte una lección.
durante las lecciones prácticas porque estaba celoso de ti, pero me di cuenta de lo vergonzoso que era eso. Lo siento. Sin embargo, Sancho todavía realmente quería saber una cosa: ¿qué comía exactamente al crecer? Hasta ahora, nunca se había encontrado con un oponente más duro que él mismo. Al principio, incluso pensó que había usado magia en secreto. Al escuchar esto, les dije que era un plebeyo, así que no puedo usar magia. Como resultado, mientras el tutor sentía arrepentimiento, también me dijo: con tu condición física solo practica un poco y fácilmente te convertirás en un experto como yo. Mientras hablábamos, 3 de las fans del tutor se acercaron detrás de nosotros. Estaban aquí para darnos toallas. Y ahora las cosas se estaban poniendo más y más interesantes. Conocer a viejos compañeros de equipo del pasado durante los días de escuela. Conocerlos tan pronto. Definitivamente sería una ventaja al tratar con los 10 cadáveres en el futuro, pero justo entonces la expresión de Sancho se volvió aturdida. La expresión del tutor fue de sorpresa, y las compañeras de clase presentes se sonrojaron. Fue porque cuando me quité las gafas, para limpiar el sudor, mi verdadera apariencia se les reveló. En poco tiempo, la noche cayó de nuevo y comencé mi misión nocturna. El traidor frente a mí era el jefe del orfanato en la ciudad imperial, habiendo participado repetidamente en actividades ilegales con demonios hasta ahora. Había estado suministrando continuamente a los demonios niños robados de la gente. En este momento, cuando vio la energía que aparecía en mi espada, se sorprendió mucho. Este era el nivel que un maestro de la espada podía alcanzar, pero en realidad sabía que mi energía apenas se acercaba al nivel de líquido. Para ser específico, estoy en el nivel más alto del trabajo de posgrado. Trabaja conmigo para atrapar al demonio. Si lo haces, te compensaré en consecuencia. Antes de que pudiera responder, un fragmento de piedra masivo apareció repentinamente sobre mi cabeza. Sintiendo el peligro, rápidamente esquivé, mientras que el traidor fue aplastado en pedazos. Mirando hacia la fuente de la intención asesina, estaba seguro de que el oponente estaba lejos de ser ordinario, y era muy probable que fuera uno de los 10 cadáveres de élite, escondido en la ciudad imperial. De repente el hombre del traje blandió un gran martillo y cargó directamente hacia donde estaba parado. Al ver esto, rápidamente esquivé hacia un lado, pero el ataque básico del hombre enmascarado era de hecho algo. Directamente creó un enorme agujero en el grueso suelo de cemento. En este punto, lo vi agarrar el gran martillo de nuevo, apuntando con casi certeza a golpearme. Predije el ataque y lo esquivé con éxito, pero entonces él se detuvo repentinamente. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo andaba mal. Al segundo siguiente, una poderosa presión explotó repentinamente alrededor del gran martillo. Afortunadamente reaccioné rápido e invoqué ventisca para bloquearlo, evitando por poco cualquier herida. Sin embargo, de esto también saqué información fiable, que era que el hombre enmascarado pues no era uno de los 10 cuerpos de élite, sino alguien de la familia Quo Vadis. Esto se debía al ataque que acababa de usar. Era de la familia Quo Vadis, conocido como técnica de aporreamiento. Esto me dejó bastante perplejo, ya que se supone que la familia Quo Vadis representa la santidad y la pureza, y los demonios ciertamente serían considerados sus enemigos naturales. Entonces, ¿por qué el hombre enmascarado tenía el olor de un demonio? ¿Podría ser que los demonios se han infiltrado? Incluso en la familia Quo Vadis, parece que le pediré a Cindy Wendy que investigue este asunto. En secreto después. Ahora, ya que sé que el otro lado también es un traidor, no hay daño en matar a uno más hoy. Aprovecharé esta oportunidad para calentar antes de encontrar los 10 cadáveres de élite. Quizás derrotarlo atraiga a uno de ellos. En este momento el hombre enmascarado pensó que había encontrado una brecha en mi defensa e inmediatamente volvió a blandir el gran martillo, saltando al aire. Al ver esto, no elegí esquivar, sino que fui directamente cara a cara con él, ejecutando casualmente una patada ascendente. Bloqueando fácilmente su ataque, esto dejó atónito al hombre enmascarado. Sabía muy bien que había usado toda su fuerza, entonces ¿cómo podría un simple mortal resistirlo? Mientras tanto, aproveché este momento para reunir mi fuerza y luego comencé a desatar una ráfaga de golpes al pecho del hombre enmascarado. Luego lancé un golpe poderoso y preciso bajo la influencia de la inercia. El hombre enmascarado, aunque ya había recuperado el equilibrio, aún fue enviado volando cientos de metros. Al mismo tiempo di un paso y salté para seguirlo mientras la amenaza se acercaba de nuevo. El hombre enmascarado blandió su arma para resistir, pero contra el poder absoluto fue inútil. Al segundo siguiente, aparecí rápidamente detrás y luego, con un golpe de codo descendente, inutilicé su brazo derecho. Luego agarré la ropa de su pecho, y con el impulso de la rotación de mi cuerpo, lancé fácilmente al hombre enmascarado de nuevo, dejando que la barra de hierro perforara su abdomen y el intenso dolor le causó un sufrimiento insoportable. Mientras caminaba hacia él, vi la marca en su pecho, Efebo. Supuse que este era muy probablemente el nombre del hombre enmascarado. Originalmente había planeado interrogarlo sobre quién lo había convertido en esto, quién estaba moviendo los hilos detrás de escena, pero parecía que tratar de obtener información útil
A través del interrogatorio era inútil, sin embargo, todavía tenía otro método para reemplazar el interrogatorio. Siempre y cuando desmonte cada parte del cuerpo del hombre enmascarado e investigue la condición de sus órganos internos, estructura ósea en la frescura y concentración de su sangre, etc., debería poder recopilar algunas pistas útiles. Éfebo, empezamos el interrogatorio, pero justo entonces, desde el lugar donde había caído la gigantesca piedra, vino un grito urgente de ayuda. Cuando moví las piedras rotas de arriba, descubrí que el director todavía está vivo. Este tipo realmente tiene algo de suerte. Si quieres vivir, cuéntame todo lo que sabes. Sin que yo lo supiera, en la azotea, un hombre no identificado estaba observando todo esto desarrollarse, y, para salvar su vida, el director del orfanato accedió. En mi oficina está a salvo, esto es lo que quieres. Luego me rogó que lo protegiera a toda costa pero antes de que pudiera terminar, sentí una intención asesina. Cuando me giré para investigar, la boca del director comenzó a escupir cabezas una tras otra. Al segundo siguiente, su cuerpo emitió repentinamente una luz verde con el sonido de una explosión. Los soldados de servicio hicieron sonar la alarma, y los soldados que escoltaban a Dolores también se pusieron en alerta máxima. ¿Qué está pasando exactamente? Es probable que haya heridos en la escena, necesitamos apresurarnos y echar un vistazo pronto. El lugar de la explosión estaba lleno de soldados imperiales, y al ver la devastación circundante, Dolores estaba muy confundida. No podía entender qué evento importante había sucedido aquí en tan poco tiempo. Pero de repente, la mirada de Dolores se dirigió a algo en el suelo. Era un trozo de un traje de Nighthound. Para evitar ser vista por los soldados que patrullaban, inmediatamente fingió estar anémica, se agachó el resto. Discretamente lo cubrió con su falda. ¿Podría ser que el Nighthound estuviera aquí justo ahora? En poco tiempo llegó el momento de la tediosa y aburrida clase. Y Ventimore era realmente bastante aburrido. Una vez más trató de hacerme equivocar a propósito. Vikir, por favor presenta el informe académico sobre el demonio escorpión a la clase por mí. Esto fue naturalmente muy fácil, pero cuando dije que el escorpión demonio tiene 2 aguijones venenosos como medio de ataque, Ventimore inmediatamente me reprendió por decir tonterías, diciendo que el demonio escorpión solo tiene un aguijón venenoso en su cola, y que el segundo que mencioné no existe. Al escuchar esto me quedé entumecido. No esperaba que en este periodo de tiempo el aguijón venenoso oculto del demonio escorpión no había sido descubierto todavía, así que para probar que no estaba equivocado, hice que Ventimore siguiera mis instrucciones. Sin que él lo supiera, tan pronto como recogió el bisturí y comenzó a abrir el corazón del demonio escorpión, el aguijón venenoso oculto salió disparado repentinamente. Los estudiantes presentes se sorprendieron por la escena, pero afortunadamente levanté rápidamente mi cuaderno para bloquearlo. De lo contrario, el elegante Mort no habría podido reaccionar a tiempo y en el peor de los casos podría haber perdido la vida. En ese momento, Ventimore, que estaba tan asustado que casi se orina encima, nunca esperó que el demonio escorpión en realidad tuviera 2 aguijones venenosos. Esto también explicaba el extraño incidente, a donde un cierto equipo de investigación perdió la vida hace años. Luego Ventimore incluso me invitó al laboratorio después de clase para discutir este asunto en detalle, y gracias a mi excelente desempeño, las expectativas de los estudiantes sobre mí crecieron. Por primera vez sentí que ser bueno en los estudios realmente podría hacerme parecer genial. Recuerdo que Bakir también tuvo un buen desempeño en educación física. Tanto el tutor como Sancho no eran rival para él, pero en comparación con ambos, tanto en lo académico como en los deportes, estaban más centrados en el hecho de que mi apariencia, oculta tras mis gafas, era simplemente demasiado atractiva. Reflexionando sobre los eventos de la noche anterior, mientras regresaba a mi asiento después de esa enorme explosión, me vi gravemente afectado porque no tuve tiempo de esquivarla. Afortunadamente tenía la habilidad curativa de una salamandra de pantano. De lo contrario, definitivamente estaría muerto. Cuando volvió a buscar al hombre enmascarado, se desvaneció sin dejar rastro. La única información fiable que obtuve fueron los libros de contabilidad escondidos en la caja fuerte del director del orfanato. Sin embargo, los libros de contabilidad solo contenían registros de niños que eran traficados a varios lugares, que cambiaban con frecuencia. Con esta información es realmente difícil determinar dónde se esconden los 10 cadáveres de élite. Pero el punto más importante es quién exactamente es el cerebro detrás de esta explosión. ¿Por qué lleva el uniforme de la Academia Coloseo? ¿Podría ser que uno de los 10 cuerpos de élite se esté escondiendo en la academia? La escena cambia en este momento. Dolores, la presidenta del club de periódicos, estaba muy contenta de saber que varios miembros nuevos se habían unido hoy. Bienvenidos al equipo. Por favor, aporten un potencial ilimitado al club de periódicos en el futuro. Ahora vamos a hacer que todos se presenten. Soy el tutor La Mancha Don Quijote del primer año del núcleo de hielo. Ya sea en el estudio o en la actividad del club, quiero convertirme en una élite que lo haga bien en todo. Soy Sancho Barrataria, del primer año del núcleo de hielo. No quiero que todos piensen que soy grande e inútil. Planeo aplicar mi sabiduría en un nuevo campo donde mis talentos sean más necesarios. Soy Sinclair del primer año del cuerpo de fuego.
Creo que la inteligencia es lo más fiable aparte del dinero y el poder, así que elegí unirme a la fuente de información. El Club de Periódicos. Soy Bianca F. Usher, del primer año del Núcleo de Hielo. Creo que el Club de Periódicos tiene el mayor potencial, así que lo elegí. Además, PG, que es hábil en la recopilación y el análisis de inteligencia, también se unió. Después de todo, esta es prácticamente su vocación. Me llamo Vikir. Vine aquí porque la academia requiere créditos por la participación en el club, así que simplemente seguí a mi compañero de cuarto PG. Si nada sale mal, siempre y cuando me una, puedo obtener fácilmente la información que quiero, pero lo único que me da dolor de cabeza es que la presidenta es una santa como Dolores, pero justo entonces Dolores se enfureció de repente. Si tú, Vikir, viniste aquí solo para ganar créditos, ¿podrías ser eliminado por mí hoy sin que ella lo supiera, antes de que pudiera terminar de hablar? La vicepresidenta del club, Ana, salió corriendo con el periódico de hoy y dijo: «Este eres tú, ¿verdad? Sabía que tu cara me era familiar. Resulta que ayer, cuando me estaba lavando la cara, Ana me fotografió, que se centra en capturar a los nuevos estudiantes guapos, y debido a que tu aspecto era tan llamativo, llegó a la lista de los más populares de la academia. Así, Ana me hizo admitir en el club de periódicos, y debido a la grave impacto de la explosión de la noche anterior, el club de periódicos tuvo que pridumar un nombre para el incidente». Hours decidió que los nuevos miembros se sentaran juntos y reflexionaran. En ese momento Ana especuló: «Creo que el cerebro detrás de la explosión es probablemente la misma persona responsable de los recientes y frecuentes casos de asesinato alrededor de la capital imperial». Cuando Pichi vio los esqueletos de varios niños, me preguntó en voz baja: «Vikir, ¿quién crees que podría ser esta extraña persona?». Al oír eso, no respondí porque había mucha información en el papel que no conocía. Necesitaba analizarla cuidadosamente. Luego llegó el momento de elegir un nombre. El tutor sugirió con confianza primero: «¿Qué tal maestro de las sombras de los no muertos?». Y su sugerencia no tenía nada que ver con el evento en cuestión. Fue rechazado inmediatamente. Aparte de eso, algunos pensaron en el demonio que trajo la desafortunada bomba, otros pensaron en el asesino del orfanato y otros pensaron en el señor terrorista. En cuanto a Dolores, sin saberlo, propuso Nighthound. Lo nombró basándose en el fragmento del casco que había escondido en secreto. Y naturalmente quería saber por qué el Nighthound con el que estaba familiarizada apareció de repente anoche. Recientemente había salvado sinceramente al residente de los barrios bajos que sufría de la plaga de la muerte roja. Su dedicación era absolutamente genuina, aunque había robado en secreto el agua bendita que ella hacía. Dolores sigue creyendo que el Nighthound debió tomarla para salvar a la gente. Confío en mi juicio sobre los ojos de la gente. El Nighthound definitivamente no es el responsable de la explosión, y ciertamente no destruyó el orfanato. Incluso si él es el culpable, debe tener sus razones. En ese momento PG pensó que el nombre Nighthound era bastante bueno. No solo por su estilo brutal y bárbaro al nombrar, sino que también desprendía un aire de misterio. Al mismo tiempo, todos los presentes estuvieron de acuerdo y el titular de este número del periódico se tituló como Sabueso Nocturno. Fue en ese momento que Dolores se dio cuenta de que estaba murmurando en voz alta. Mientras tanto, como aún no había pruebas concretas, Ana tuvo que expresarlo de manera más sutil: Sabueso Nocturno ha sumido a la capital imperial en una crisis. ¿Quiénes son exactamente? En ese momento el tutor le preguntó a Kira: ¿crees que el Sabueso Nocturno es una buena persona o una mala persona? Dije sin rodeos que era una mala persona. Pero para mi sorpresa, mis palabras enfurecieron a Dolores. ¿Puedo preguntar por qué estás tan segura de que es una mala persona? Al escuchar eso, sentí un escalofrío en mi corazón. ¿Cómo demonios se supone que responda a esto? Viendo que no respondía, las palabras de Dolores se volvieron más agudas. No puedes responder, ¿verdad? Eso significa que puedo concluir que no lo has pensado bien. Y solo estás diciendo cosas sin ninguna evidencia que lo respalde. Ahora eres un miembro formal del club de periódico. Así que cada palabra debe ser precisa. En ese momento el tutor intervino. Recuerdo que los soldados de patrulla esa noche dieron un testimonio relevante y el halcón nocturno es el principal sospechoso de destruir el orfanato. Al escuchar esto, Dolores no tuvo réplica. Pero antes de que se confirme cualquier evidencia, tal testimonio solo se consideraría como especulación. Además, parte del incidente ocurrió en el sótano del orfanato y cómo murieron los niños sigue siendo un misterio. Pero si realmente fue obra del Sabueso Nocturno, debe haber elementos más extraños involucrados. Al escuchar esto, todos los presentes estaban desconcertados, pensando para sí mismos cómo puede la presidenta Dolores, cuya familia administra el orfanato, adoptar una postura tan neutral sobre el asunto. Entonces, sin nada más que decir, Ana y los demás estuvieron de acuerdo. Muy bien, hasta que probemos que el Sabueso Nocturno es el culpable, debemos mantenernos lo más objetivos posible, sin favorecer a ningún bando. Después de todo, podemos escribir el informe de culpabilidad una vez que tengamos pruebas sólidas. Sin embargo, si ese tipo realmente es una mala persona, entonces podemos criticarlo duramente. Inesperadamente, antes de que Dolores pudiera terminar sus palabras, la puerta de la sala de reuniones fue repentinamente abierta por un miembro del club de periódico. Malas noticias.
Presidenta, el profesor Bentimorg, el asesor del club, la está buscando. Exige que, inmediatamente, revise el informe sobre el sabueso nocturno y declare que el sabueso nocturno es una mala persona. Al escuchar esto, Dolores se quedó sin palabras. Este viejo realmente no ha cambiado en absoluto. Entiendo. Iré a hablar con el profesor, justo cuando Dolores salía de la sala de reuniones. El sonido de discusiones acaloradas vino inmediatamente desde afuera. Desde entonces, las opiniones de Seymour eran drásticamente diferentes a las de ella. No fue una sorpresa que estuvieran teniendo una fuerte disputa. Vikir, ¿crees que la presidenta es bastante tenaz? Extraordinaria y admirable. Di una respuesta afirmativa. Después de todo, antes de que regresara, Dolores aún mantenía esta actitud, cuando algunos soldados de primera línea dudaban y tenían demasiado miedo de ir al campo de batalla. Ella sería la primera en alentar su moral, y cuando los soldados de primera línea resultaban heridos, ella haría todo lo posible. Ella podría para proporcionar apoyo médico desde la retaguardia. Dicho esto, de hecho esperaba ser considerado como una mala persona. Gracias, Dolores, por atreverte a desafiar las órdenes de los superiores para probar la inocencia del sabueso nocturno. El tiempo pasó rápidamente al día siguiente y a las 6 de la mañana. La dura campana de despertador sonó por toda la academia. A continuación, todos los estudiantes debían reunirse en los deportes de campo para comenzar su día con un trote ligero. Después, algunos estudiantes volvían a ponerse al día con el sueño, mientras que otros se daban una ducha o desayunaban. Primero, en este punto, se quejó de que el ejercicio matutino era pura tortura porque sentía que su cerebro estaba lento, así que decidí explicarle. El ejercicio matutino está destinado a activar las células cerebrales. Supongo que es porque te quedas despierto demasiado tarde y estás privado de sueño. Por otro lado, el tutor dijo, Vikir, necesitas ser más compasivo, o ninguna compañera de clase se interesará en ti. Intenta consolar el frágil corazón de PG. De ninguna manera, no soy gay. Volviendo al punto, el tutor y los demás decidieron ir a la ciudad durante el descanso de fin de semana. Vikir, ¿por qué no vienes con nosotros? Quedarte en la academia todo el tiempo solo te aburrirá. Al escuchar esto, los rechacé de inmediato, diciéndoles que tenía que asistir a un evento de caridad durante el fin de semana, pero justo cuando estaba a punto de irme, los tres cambiaron repentinamente de opinión. Hacer caridad parece interesante, así que ¿por qué no nos unimos a la cura? Cuantos más, mejor. Sin embargo, había una razón por la que querían seguirme. El tutor y Sancho creían desde hacía mucho tiempo que siempre y cuando se mantuvieran cerca de mí, una aura misteriosa de liderazgo irradiaría de mí, haciendo que la gente pensara que seguir mi liderazgo siempre era lo correcto. PG sentía lo mismo, ya fuera en lo académico o en los deportes, me admiraba. Así que creía que, siempre y cuando estuviera cerca de mí, inevitablemente aprendería cosas nuevas sin darse cuenta. De repente, mi mirada se volvió asesina. PG pensó que mi expresión estaba destinada a él, pero no sabía que tenía otras intenciones. Al pasar junto a un estudiante con dos chicas, volví a percibir ese hedor nauseabundo, sin duda alguna. El tipo del medio era uno de los 10 cadáveres de élite escondidos en la academia. Entonces le pregunté a PG, ¿conoces a ese tipo? Debes estar hablando del que está de pie en medio de las chicas. Exacto, es Bane Kaudak, un rompecorazones de segundo año, pero la situación actual no era ideal para que yo actuara. Si lo forzara, ciertamente habría muchas bajas y no podía permitir que el futuro héroe, quien detendría la era de la aniquilación, sufriera daño alguno. Entonces inventé una excusa. Hoy no me siento muy bien, así que voy a volver al dormitorio a descansar inmediatamente después. Activé una habilidad de talón silencioso, ocultando mi presencia justo cuando me quité las gafas y estaba a punto de perseguirlo. Dolores apareció en la esquina de las escaleras de repente. Chocamos entre nosotros. Al ver esto, la tutora y los demás corrieron y preguntaron, Presidenta Dolores, ¿está bien? Y en cuanto a ti, Vikir, ¿no vas a disculparte? Hice lo que me indicaron, pero al mismo tiempo Dolores admitió que la culpa era suya. Primero, había tenido tanta prisa por terminar las cosas, que no redujo la velocidad al llegar a la esquina. Sin embargo, Dolores estaba muy desconcertada en ese momento, claramente. Yo era solo un ratón de biblioteca débil, pero cuando chocamos ni siquiera retrocedí un solo paso. Además, ella no sintió mi presencia en absoluto. Por otro lado, decidí retrasar mis planes. Había demasiada gente alrededor observándome, así que era mejor retrasar el seguimiento de ese tipo. Mientras tanto, por el lado de Bane, él ya había elevado a las dos chicas a un lugar muy oscuro y base secreta. Las chicas estaban asustadas y querían irse, pero no pudieron resistirse a la mirada lastimera de Bane. Os he traído aquí para hablar de algo realmente inquietante. Recientemente, alguien ha perturbado repentinamente mi vida, impidiéndome comer adecuadamente. Iba a ver quién era, pero ese tipo me vio con mi uniforme escolar, así que debe haberse dado cuenta de que soy un estudiante de la academia. Al escuchar esto, las dos chicas comenzaron a intercambiar ideas.
Lo que no sabían era que el verdadero villano de Pie entre ellas era Vane, con un movimiento rápido. Bane extendió sus manos y luego agarró sus caras. En el siguiente momento, las caras de las chicas fueron transferidas a las manos de Bane. Ese tipo definitivamente no murió en esa explosión. Por su aura, a él menos tiene el nivel de un graduado de alto rango. Además, todas las personas que ha matado recientemente han estado relacionadas con mi comida, lo cual indica claramente que sintió la presencia de demonios. Esto significa que definitivamente es él quien mató a Andromalius. Este demonio es el noveno de los 10 cadáveres de élite, Dantalion. Mientras tanto, debido a la reciente serie de casos y accidentes en la capital imperial, el club de periódico de la academia estaba gravemente falto de personal, por lo que Ana y Dolores decidieron involucrar a los nuevos estudiantes de primer año. En este punto, la mesa estaba llena de papeles relacionados con los incidentes, que habían estado preparando durante 2 días y medio. Escuchad, cada uno de vosotros elegid los casos que podáis manejar. Luego escribid un artículo y enviadlo para su revisión. En ese momento vi una cara familiar entre la pila de periódicos. Era un artículo sobre una desaparición en la academia y entre los desaparecidos estaba Bane, cuyo cuerpo había sido tomado por el noveno demonio. Mientras tanto, en una zona residencial rica de la capital imperial, Dantalion ya se había disfrazado como el propietario de la casa después de que casi aniquiló a su subordinado, el hombre enmascarado. Envió a otros 3 de sus subordinados más capaces para buscarme en todo momento. Sin embargo, hoy, cuando sus subordinados regresaron, volvieron con las manos vacías. Informaron que desde la explosión, el hombre con la máscara de la peste no había aparecido de nuevo. Dantalion nunca esperó que un simple humano pudiera ser tan cauteloso, así que para encontrar cualquier rastro de mí, decidió ampliar su búsqueda y rango de actividad. En ese momento, a los dedos de Dantalion les crecieron ojos en cada uno de ellos, y en el siguiente segundo, sus dedos se dispararon hacia la cara de un subordinado frente a él. En poco tiempo se fusionaron juntos. Justo entonces, la esposa del propietario de la casa abrió repentinamente la puerta y entró, preguntando apresuradamente a su marido quiénes eran todas estas personas. Pero como era de esperar, su destino estaba sellado inmediatamente. Dantalion ordenó a sus subordinados que se deshicieran de ella, y les indicó específicamente que conservaran su rostro intacto. Después de todo, tenía la intención de conservarlo. Debido a la muerte de Andromalius y mi repetida interferencia, el plan de los 10 cadáveres de élite para abrir la puerta al mundo demonio seguía retrasándose, pero la frustración nunca resolvió la situación actual. Un repentino destello de perspicacia golpeó a Dantalion, y pensó en un plan brillante. El día siguiente llegó rápidamente. En este punto, Dolores llegó a un orfanato administrado por su familia, que estaba bajo el cuidado de su tío. He estado pensando toda la noche, y he decidido hablar contigo, tío. Debido a los recientes asesinatos y desapariciones en la academia y en la capital imperial, sugiero que abolamos el sistema de amnistía. Un pecador es un pecador. ¿Cómo pueden ser perdonados solo porque donaron algo de dinero al orfanato o al hospital? Su tío era el jefe de la colateral, línea de sangre de la familia Quo Vadis, y aunque públicamente dirigía hospitales, orfanatos y otros servicios de voluntariado, siempre había apoyado el sistema que perdona a los ricos por sus crímenes. Lo que Dolores no sabía era que el cuerpo de su tío ya había sido tomado por el noveno demonio, y la reciente serie de incidentes fueron todos obra suya. Este sistema había estado funcionando sin problemas todo el tiempo. ¿Acaso sus donaciones no debían expiar sus pecados? Al oír esto, Dolores explicó seriamente lo que se conoce como: la expiación consiste en confesar los pecados a Dios y aceptar el castigo correspondiente antes de ser perdonado. Pero a esa gente rica no le importa el dinero, donan solo una pequeña fracción de su riqueza. ¿Cómo puede usarse un sistema así para salvar a los pecadores? Viendo que el argumento de Dolores era irrefutable, Kilty declaró que solo estaba siguiendo las enseñanzas de la iglesia, y entonces sugirió que hablara con su padre, el cardenal. Al oír esto, Dolores respondió: entonces volveré más tarde para que podamos hablar más sobre esto. Mientras tanto, al darle la espalda, Kilty casi reveló su verdadera forma. Estaba demasiado tentado por el rostro de Dolores. Maldita sea, casi no pude controlar mis impulsos internos y quería devorarla. Dantalian la Santa era el tesoro más singular que había descubierto en este mundo, solo después de recolectar a la Santa. Su colección estaría completa, pero para no exponer su identidad y abrir la puerta al mundo demoníaco, Dantalian tuvo que contenerse. Poco sabía que justo entonces yo estaba sosteniendo el informe de la investigación. Cindy Wendy me lo había dado, y encontré el orfanato donde Dantalian se escondía, basándome en su análisis de las acciones de Andromalius. Antes de su muerte, este orfanato probablemente estaba conectado con los 10 cadáveres de élite. Pero cuando vi la bandera de la familia Quo Vadis colgando allí, me sumí en una profunda reflexión. Si incluso los lugares más sagrados podían ser infiltrados por uno de los 10 cadáveres de élite, entonces las otras grandes familias seguramente también deben tener conspiraciones. Justo cuando estaba a punto de entrar, 3 personas aparecieron inesperadamente detrás de mí.
Maldita sea, ¿cómo terminaron aquí? Esto solo complica más las cosas. En este momento Tutor miró a su alrededor, asombrado por el lujoso entorno. Sentía que este lugar era más como un palacio que un orfanato que adoptaba niños. Al oír esto, Sancho preguntó sobre los antecedentes del director, Eiji, que era bueno para recopilar información. Señaló un retrato junto a ellos y respondió: se dice que es Kilty, el jefe de la rama lateral de la familia Quo Vadis, y una figura prominente con un prestigio y reputación significativos en la capital, pero también he oído un rumor, Presidenta Dolores, que tiene muchos prejuicios contra él, porque tienen diferencias de opinión dentro del grupo religioso. Durante esto, Tutor inmediatamente pensó en su propia situación interna. Parece inevitable que cada gran familia tenga algo de lucha interna. Por otro lado, yo parecía pensativo. Sabía exactamente qué tipo de persona era Dolores, así que debe haber muchos problemas con este tipo. Después, nos reunimos con el director del orfanato. Después de unas breves palabras de bienvenida, nos asignó una tarea: servir como tutores de los niños durante los próximos 10 días, siempre y cuando nos preocupáramos sinceramente por ellos. Recordarían nuestra bondad, no importa cuánto tiempo pasara. En ese momento, Tutor estaba desconcertado por la presencia de Bianca y Sinclair. Como voluntaria, Bianca inmediatamente se disgustó y dijo: ¿no debería ser yo quien te pregunte eso? Al oír esto, Tutor sonrió como un gran Don Quijote. ¿Necesito una razón para acumular méritos? Todo el mundo conoce las reglas de mi casa. Hacer buenas obras todos los días. Al mismo tiempo, Sinclair se encontró con mi mirada. Nunca esperé encontrarme con el vicario aquí, realmente tenemos una conexión. Sin embargo, justo cuando terminó de hablar, de repente extendió su mano, nerviosa como una pequeña cierva. Es una pena que no hayamos podido hablar mucho, pero espero que nos llevemos bien en los próximos 10 días. En respuesta, le estreché la mano para mostrar mi acuerdo. Como resultado, Sinclair pareció celebrar su victoria, bailando de alegría. PG, al notar esto, inmediatamente compartió información secreta conmigo. Vi a Sinclair acercarse a la persona encargada de asignar voluntarios y hacer una solicitud. Preguntó dónde te ofrecías como voluntario, y solicitó ser asignada al mismo lugar que tú. ¿Entiendes lo que eso significa? Al oír esto, me di cuenta de que nuestro encuentro podría haber sido planeado. Parece que necesito ser más cauteloso con ella. Pero curiosamente, después de observar durante tanto tiempo, todavía no había visto la figura del director Kilty. Parece que probablemente no vino, pero eso también me da algo de tiempo para entender rápidamente la situación aquí. Entonces, la persona a cargo comenzó a guiar a los niños, dejándolos elegir qué tutor querían seguir. Como era de esperar, Sinclair, Bianca y los demás eran muy populares, pero solo yo no lo era. Cuando tenía una expresión seria y les pedía sus nombres, los niños casi se orinaban encima y corrían a PG en busca de consuelo. Vikir, realmente no puedes controlar tus expresiones faciales. Un poquito. No lo sabía porque Pomeranian me escuchaba tan bien. Tal vez simplemente no soy bueno para hablar con niños. Justo entonces, cuando me di la vuelta, noté que una niña pequeña salió corriendo por la puerta. En ese momento, la niña estaba apoyada contra un pilar de piedra en el pasillo. Al ver esto me acerqué a ella y le dije: yo también me pongo nervioso en lugares concurridos, pero si no me importa su mirada, naturalmente me siento mucho más a gusto. Entonces, ¿por qué estás evitando a todos y corriendo aquí? Mis palabras parecieron ser recibidas con una respuesta desdeñosa de ella. Parece que este método no funcionó, así que recordé cómo Ian me enseñó a llevarme bien con los niños. Debería sonreír y hablarles. Al ver la etiqueta en el collar de la niña, sonreí y le pregunté cómo Ian me había dicho: te llamas Perry, ¿verdad? Al mirar a Perry cuando me oyó decir su nombre, su expresión pareció cambiar ligeramente. Entonces, al segundo siguiente, por alguna razón, salió corriendo, justo cuando pensaba que tal vez mi sonrisa era demasiado incómoda y no le gustaba. En ese momento, Dolores apareció detrás de mí. Lo vi todo, no me di cuenta por qué eres tan brusco, pero en realidad eres bastante amable. La cura entonces me contó sobre Perry. El corazón de Perry había sido herido antes, así que lo cerró. Como resultado, desarrolló afasia y perdió la voz en los últimos 13 años. Ha conocido a innumerables voluntarios que pasaron por aquí. Al principio, todos se acercaban a ella con calidez, pero después de un día, dejaron de venir debido a sus apretadas agendas. Tal vez esté cansada de encariñarse con alguien tan rápido, solo para lamentar su ausencia durante mucho tiempo. Mientras tanto, alguien salió del pasillo y mis emociones se dispararon al instante. Al ver a Dolores todavía balbuceando, rápidamente le tapé la boca y me escondí detrás de un pilar de piedra en el pasillo. Al mismo tiempo, Kilty se acercó con un noble. Estaban hablando de donaciones y actos de expiación. Resultó que este noble quería pagar dinero para redimir sus pecados. Dijo que no hace mucho había comprado un esclavo bárbaro durante el viaje de regreso. Había habido alguna fricción, así que lo había castigado. Como resultado, accidentalmente fue demasiado lejos y mató al bárbaro. Esclavo, así que estaba planeando donar 1.000 millones de oro para expiar a los dioses. Mientras tanto activé mi silencioso habilidad de talón y oculté mi presencia. Al mirar a la gente que caminaba por el pasillo, estaba seguro.
El hombre de la derecha era el director del orfanato y el olor que emitía era el de un cadáver de élite en la academia, pero Dolores no sabía por qué le tapaba la boca. Ella también reconoció a la gente que pasaba. Justo cuando estaba a punto de liberarse y cuestionarme, uno de los subordinados de Kilty nos notó de repente. Inmediatamente preguntó fríamente: «¿Será mejor que expliques honestamente lo que estás haciendo aquí?» No respondí porque por el olor a podrido que emanaba de él. Pude decir que era el mismo hombre enmascarado que casi había eliminado antes. De repente, Quilty llamó a Dolores. No sé si a la santa le disgusta escuchar a escondidas las conversaciones de la gente o si esconderse detrás de un pilar. Era solo su idea de una cita agradable con un compañero de clase. Al oír esto, Dolores se puso tan nerviosa que le brotó sudor frío. Ni siquiera sabía cómo explicarse, ya que la palabra escuchar a escondidas claramente encajaba mejor con la situación. Entonces Kilty se acercó a mí por la ropa que llevas puesta. Parece que te ofreciste como voluntario para venir a trabajar a mi orfanato, pero no olvides tus deberes. Vuelve y cuida bien a esos huérfanos abandonados. No sé si este demonio tiene algunos intereses especiales, pero incluso felicitó mi aspecto diciendo que casi no se dio cuenta, porque llevaba gafas. Afortunadamente, Quilty no siguió investigando, y se fue junto con su empleador. En cuanto a Dolores, estaba furiosa, pero no se atrevió a hablar claramente. El acto sacrílego había ocurrido justo delante de ella, pero no pudo detener el encanto de expiación de Quilty. Una vez que estuvieron lejos, Dolores se dio la vuelta y preguntó: «¿Por qué te escondiste detrás del pilar conmigo justo ahora?» En cuanto a la razón, probablemente no lo creería. Después de todo, ese tipo se había infiltrado en el Quo Vadis, círculo interno de la familia, y definitivamente tenía suficiente confianza para mantener su identidad oculta. Así que simplemente dije: «Pido disculpas si te sorprendieron mis repentinas acciones, tendré cuidado de ahora en adelante». Después de decir esto, me di la vuelta y me fui. En este punto, Dolores se quedó paralizada. Vagamente sintió que estaba extremadamente enojado, pero no podía averiguar exactamente qué había causado mi ira. No mucho después aprendí un poco más sobre Kilty. Pasa 2 horas al día en el orfanato. En cuanto a su trabajo, se trata principalmente de criminales, viniendo a pagarle dinero por la expiación. Lo que me sorprendió fue que incluso los registros de ventas de los encantos de expiación fueron enviados por Kilty al cardenal Humbert de la familia Quo Vadis. ¿Podría ser que incluso Dolores? Padre ha caído en la desgracia, y lo más importante es que Kilty tiene 4 guardaespaldas personales. 3 hombres y una mujer. Rotan los turnos todos los días siguiéndolo, dado que sé que la fuerza del hombre enmascarado no es muy diferente de la mía y no me supera. Los otros 3 tampoco son oponentes ordinarios. Así que antes de enfrentarme a Kilty de frente, necesito eliminar a sus 4 guardaespaldas uno por uno. De lo contrario, con mi fuerza actual, sería incapaz de resistir un ataque de más de 3 de ellos. En ese momento, el tutor y los demás me encontraron. No esperaban que estuviera tan absorto en lavar la ropa. Si bien simpatizaban conmigo por compensar los créditos, también esperaban que no me excediera, pero al ver mi dedicación para ayudar a los niños, se sintieron inspirados para trabajar más duro también. Todos sigan a Vikir, pero estos 3 no tenían idea de cuáles eran mis intenciones. La ubicación que elegí y las cosas que estaba haciendo me permitieron observar los movimientos de Kilty de manera más efectiva. El tiempo pasó rápidamente y otro día había pasado. En este momento los niños estaban jugando en el patio de recreo. Al mismo tiempo, noté que Perry estaba sentada sola en la distancia, mirando a los demás jugar. Así que me acerqué silenciosamente y me senté jugando con algo que se parecía a una pelota de goma en mis manos. Efectivamente, un rasgo común de los niños es su intensa curiosidad. Mis acciones captaron con éxito la atención de Perry, pero esto no era un juguete. Era un huevo sin eclosionar de Madame Eight-Legs, ya que los niños de los imbéciles juegan con él como si fuera una pelota. Me quedé con uno como recuerdo. Al ver la expresión de Perry en ese momento, supe que era el momento adecuado. Intencionalmente lancé el huevo a sus manos. Perry entonces felizmente comenzó a jugar con el huevo. Había anticipado esta situación, pero no esperaba que el efecto fuera tan notable. De repente Sinclair, que estaba detrás de mí, gritó: «Vikir, eres tan amable como pensaba que serías, aunque eres bastante brusco». Al oír esto le pregunté qué quería. «Por supuesto, solo quiero acercarme a Vikir». Cuando dijo esto, me quedé algo sin palabras. Entonces Sinclair preguntó: «¿Está bien que hable con más naturalidad? ¿Haces lo que quieres? ¿Eso significa que puedo llamarte hermano Vikir? De ahora en adelante, después de todo, soy un año menor que tú». Tan pronto como terminó de hablar, inmediatamente la rechacé diciendo que no. Sus palabras me hicieron sentir bastante incómodo. En ese momento, la pelota en las manos de Perry de repente salió rebotando y pasó a caer por un agujero en la valla de hierro a una zanja pestosa. Al notar esto,
Sinclair y yo nos apresuramos, pero al ver dónde cayó, Sinclair no sabía qué hacer. Consolé a Perry, diciendo, no te preocupes por la pelota, está bien. Sin embargo, ella comenzó a llorar ansiosamente, así que para que se sintiera mejor, comencé a quitarme la camisa, diciendo que no tengo otra opción. Mientras tanto, Dolores todavía estaba molesta por lo que había sucedido. Ella no tenía una gran impresión de mí, creyendo que era demasiado rápido para juzgar a los demás con prejuicios. Además, debido a mi comportamiento, había perdido tantos puntos que ahora estaba obligado a hacer trabajo voluntario. Sin embargo, había aprendido del tutor y de los demás que en los últimos días no había descansado ni un momento, siempre eligiendo ayudar a los demás primero antes de atender mis propios asuntos. Esto hizo que Dolores se diera cuenta de que su juicio sobre mí era inexacto y que ella era la que tenía sus propios prejuicios sobre mí. Y debido a que muchos eran conscientes de la tensión entre Quilty y ella, creía que estaba siendo considerado, al esconderme con ella pensando que había notado a Quilty, así que vino a buscarme para disculparse. En ese momento ya me había quitado la ropa. Al ver esto, la cara de Sinclair instantáneamente se puso roja, y en cuanto a mí, sin dudarlo, salté a la zanja. Al final, después de buscar en la zanja apestosa, finalmente encontré el huevo, pero tengo que decir que con mi agudo sentido del olfato fue una experiencia bastante tortuosa. Perry, no necesitas sentirte mal. Mira, lo encontré para ti. El tiempo pasó rápidamente. Era el último día de nuestro voluntariado. Trabajo en el orfanato. En este momento, el tutor y los demás estaban jugando con los niños en el patio de recreo. Sintieron que los 10 días de voluntariado habían pasado demasiado rápido, siempre sintiendo que acababan de llegar ayer. Para celebrar este último día, decidieron jugar hasta agotar toda su energía. En cuanto a mí, todavía estaba sentado junto a Perry observando desde la distancia. A diferencia de antes, ya no me evitaba, y su afecto por mí casi había alcanzado su punto máximo. Por esto, Perry incluso hizo una corona de flores para mí con sus propias manos. Al ver esto, pensé que se estaba despidiendo de mí, pero ella agitó sus manos para negarlo. Como Perry no podía hablar, comenzó a escribir en mi mano. Ella dijo que esto era para agradecerme mi compañía durante los últimos días, especialmente por el recuerdo de mí arriesgándome para recuperar la pelota para ella al final. Perry puso una expresión lastimosa y preguntó si nos volveríamos a encontrar en el futuro. Esta pregunta me recordó lo que Dolores me había dicho. Perry en realidad no quiere interactuar con la gente, y hay otra razón para eso. Ella no quiere compañía a corto plazo. Pero en esta capital imperial, llena de demonios, cada cacería me preparó para la posibilidad de una muerte instantánea. Así que no puedo prometer que volveré. Justo cuando dudaba si dar o no una respuesta definitiva, el estado de ánimo de Perry ya había comenzado a decaer lentamente. Nos volveremos a encontrar, Perry. Prometo venir aquí si hay un mañana para mí. Al escuchar la respuesta que quería, Perry sonrió brillantemente y luego comenzó a gesticular de nuevo en mi mano. Te esperaré, hermano mayor. Después, nuestro grupo fue al gran salón del orfanato. En este momento, Quilty nos estaba dando un discurso cuando estábamos a punto de separarnos. Aunque estos 10 días fueron cortos, para los niños que han perdido a sus padres es inconmensurable. A través de conocerlos a todos, los niños han podido experimentar la belleza traída por el amor familiar de nuevo, y ayuda a llenar el vacío en sus corazones. En el futuro, si alguno de estos niños logra grandes cosas, todo será gracias a ustedes. Cuando el discurso se acercaba a su fin, Quilty instruyó a su subordinado para que trajera una caja de mérito. Esperaba que todos los presentes pudieran contribuir con su humilde fuerza. Por esto me siento completamente disgustado. Está hablando de bondad con esa boca demoníaca suya, desencadenando hábilmente el sentimiento de respeto y deuda que sienten hacia sus padres y pidiendo dinero en efectivo. Donaciones de estos jóvenes estudiantes. En ese momento, noté que los 4 guardias de Quilty estaban presentes, lo cual sin duda representaba una amenaza para mi plan. Sin embargo, no podía permitir que esta persona siguiera siendo arrogante y dominante. Mi plan debe seguir adelante tal como está previsto ahora, gente. La gente entre la multitud comenzó a hacer fila para donar dinero, y mi inusual comportamiento llamó la atención de Sinclair. Me preguntó por qué no me unía a los demás. En respuesta dije sin rodeos que no tengo dinero. A Sinclair le pareció que mi respuesta era un poco cruel, así que volví a responder. Este mundo requiere que uno confíe en su propia fuerza para sobrevivir. Como padres, solo son necesarios durante la infancia. Pero antes de que pudiera terminar mi frase, Sinclair de repente agarró mi mano. Parece que debes tener muchos pasados dolorosos. Pero está bien, siempre que haya un día festivo o un descanso, puedes venir a mi casa a pasar el rato y comer con mi familia. Tan pronto como terminó de hablar, inmediatamente se dio la vuelta y salió corriendo, dejándome completamente perplejo sobre lo que estaba pasando por su mente. Qué persona tan extraña, pero en lo que realmente necesito pensar es, ¿quién exactamente es Sinclair?
Antes de que retrocediera, ella era la más extraordinaria del núcleo de hielo y siempre quedó primera tanto en teoría como en práctica durante 4 años seguidos. Pero luego desapareció después de la graduación, y nunca más se mostró después de eso. Llegamos a la despedida final con los niños. El tutor y los demás pronunciaron las palabras que habían estado guardando en su interior, prometiendo venir a visitar a los niños a menudo. Pero extrañamente, ¿por qué Perry no se había presentado? Entonces encontré a Dolores Senior. Tengo una pregunta. ¿Has visto a Perry? Al escuchar esto, Dolores inmediatamente comenzó a mirar a su alrededor. Recordaba vagamente haber visto a Perry cuando fue al baño. En este punto, mi corazón instantáneamente dio un vuelco. ¿Podría ser que Kilty se llevó a Perry? ¿Cómo se atreve a actuar tan imprudentemente frente a mí, pensando que solo porque tiene 4 lacayos, no puedo hacerle nada? La escena cambia y ahora es tarde en la noche mientras todos los demás están profundamente dormidos. Me puse mi traje de sabueso nocturno y me escondí en la oscuridad del orfanato a él mismo tiempo. Los 4 subordinados del demonio parecían estar actuando de acuerdo con un plan. Cada uno de ellos tomó una posición diferente y comenzó a moverse en direcciones separadas. Esto a su vez me dio la oportunidad de acabar con ellos uno por uno. En ese momento seguí al hombre enmascarado. Sintiendo algo detrás de él, rápidamente se dio la vuelta pero no vio nada. Pero cuando se dio la vuelta, aparecí frente a él y pregunté, ¿dónde están los niños? ¿Quiénes son? Encerrados con el propósito de ser el suministro de comida del demonio. El hombre enmascarado no respondió, pero inmediatamente agarró su martillo y lo balanceó violentamente hacia mí. Viendo que no quería cooperar, rápidamente separé su cabeza de su cuerpo. Ya que no quieres hablar, no perderé más tiempo jugando contigo.